RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos agradecerle la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Javier Zúñiga, reconocido consultor en temas económicos, docente universitario. Doctor Zúñiga, como siempre, un gusto conversar con usted. ¿Cómo le va? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor y un verdadero placer conversar con ustedes. Coméntenos acerca de qué efectos, ¿no?, va a tener la pandemia al cierre del 2020 frente a la economía en el país, ¿no? Yo recuerdo que al año pasado se proyectaba un 3.8 de crecimiento para el 2020, ¿no? Habíamos tenido un año 2019 bastante bajo en términos de crecimiento, ¿no? Pero se proyectaba, de acuerdo a la cifra del BCR, 3.8, ¿no? Ha llegado la pandemia y ya nos ha descolocado totalmente. ¿Cuál es su mirada de la economía en estos momentos, ¿no? Con una caída bastante pronunciada de Producto Bruto Interno, y ya incluso las propias entidades internacionales, las consultoras internacionales miran al Perú como uno de los países que tiene mayor afectación, ¿no? Sí, es cierto, el año pasado nosotros proyectábamos una cifra mayor que la que se había alcanzado en 2019. No visualizábamos de ninguna manera en los meses de octubre y noviembre lo que pudiera llevar una pandemia, porque ya se escuchaba de que había una pandemia de un virus denominado COVID-19 o coronavirus, no en la China, pero se sentía un tema sumamente lejano. Yo recuerdo que en los meses de enero y febrero crecimos 2.98 y 3.83, y se presuponía que íbamos a crecer en términos entre 3.5 hasta un 4%. Pero en el mes de marzo se produce los primeros 15 días de aislamiento y eso determina un decrecimiento del 16%. En el mes de abril se decreta 30 días de aislamiento y se decrece 40%. En el mes de junio también 30 días de aislamiento y se decrece 32%, ¿no? Y el mes de julio ya se inician las fases para ir regresando a la actividad económica, y julio representa menos 18, agosto menos 11, septiembre menos 9, ¿no? Y el mes de octubre menos 3.79. ¿Qué quieren decir estos resultados? Que a medida que nos vamos alejando de la zona de aislamiento, el crecimiento del país empieza a mejorar, pero seguimos en zona de decrecimiento. El Banco Central dice que estaremos en zona de decrecimiento hasta enero y febrero del próximo año, y de ahí en adelante empezaremos a crecer. ¿Cuánto se va a decrecer en el presente año? Yo creo que entre 11.5 a 12%. Gracias a Dios no es la economía que más ha decrecido en el mundo, gracias a Dios. Yo me acuerdo que en abril, en mayo, en junio, decían que íbamos a ser la economía que más había decrecido en el mundo y que estábamos encima de Belice o de Belice, que es una especie de isla que se encuentra en la parte sur fronteriza con México. Entonces íbamos a ser uno de los países que menos crecía en el mundo. Esa es la situación. El nivel de decrecimiento del mundo para el 2020 es de menos 4.4. El nivel de decrecimiento para América Latina y el Caribe es menos 8.1. Para Norteamérica menos 4.9. Para la zona del euro menos 7. Para Asia emergente es la menor del mundo, menos 2.2, con una China con un nivel de crecimiento de 2
y una India con un nivel de decrecimiento de 10.3. Ojo, la China crece poquito, pero crece casi 2. Y eso es algo que es súper importante porque es el principal socio comercial del Perú y quiere decir de que ya se produjo el primer despertar de esa gran locomotora que es la China, por lo tanto va a jalar los vagones que son fundamentalmente Perú y Chile. En el caso de Oceanía también se decrece, Australia y Nueva Zelanda decrecen y el monto total de Oceanía es menos 5.2. Y el mundo en general entonces decrecería menos 4.4. El Perú creo que decrecería 11.5. Está por debajo de, por ejemplo, España con 12.8, muy cerca a la India con 10.3, ¿no? Y a México con menos 9%. Pero de todas maneras su nivel de crecimiento de menos 11.5 para el país es bastante elevado y ojalá que el próximo año las cifras de rebote y de crecimiento nos alojen niveles, creo yo, entre 6 y 7,5%. Ahora, ¿cómo se traduce en el plano de la pobreza estas cifras, doctor Zúñiga, ¿no? ¿Cuántos peruanos se van a ver afectados e incorporados a este mapa de pobreza? Lógicamente que el crecimiento está íntimamente ligado a la pobreza y se dice que un nivel de 1 punto de crecimiento del PBI representa 3 puntos de crecimiento de pobreza, y si el decrecimiento del país es menos 11,5, lógicamente hay un deterioro enorme de la pobreza, y ese deterioro enorme de la pobreza se sitúa entre el 12 y el 15%. Por lo tanto, la situación de empeoro de la pobreza causado por la pandemia pues es bastante importante y aguda. Ahora, el otro aspecto está ligado justamente a este nivel de crecimiento el tema de la generación de empleo, ¿no? Pero un país donde no solamente no prima el empleo pleno, sino la informalidad, y eso lo hemos conversado en reiteradas oportunidades con usted, ¿no? ¿Cómo Sí, culminamos claro. este año en materia de empleo y cuánto se ha incrementado la informalidad? Bueno, en relación al empleo se perdieron en los momentos más álgidos del aislamiento 6 millones de empleos, ¿no? Actualmente estamos en alrededor de 3 millones de empleos, y a medida que las fases se empiecen a implementar de manera decisiva, es decir, fases al 100%, evidentemente el nivel de empleo se irá reacomodando lentamente. En relación a la informalidad, ciertamente, aquel que no encuentra empleo pasará a ser formal y poco se puede hacer, ¿no? Porque la circunstancia de no tener empleo lo coloca a una posición de trabajar en cualquier actividad, y eso es la informalidad. Por lo tanto, el nivel de informal, yo creo que pasaríamos de un 70% a un 85%, que es una cifra espeluznante, pero poco se ha podido hacer porque no se puede pretender que todos los peruanos sigan en sus casas cuando no tienen ningún solo recurso para poderse alimentar. Entonces tienen que salir necesariamente a trabajar. Yo soy de los que creo que uno tiene que cuidarse a sí mismo. Las empresas tienen que aplicar criterios de bioseguridad, que el sector agroindustrial fue un ejemplo, y el sector alimenticio y el sector financiero, que no pararon ningún día y que permitieron que las economías de esos sectores pudieron continuar. Yo hubiera querido o creído
el sector pesca, el sector minero, el sector construcción y parte del sector de alojamiento y de alimentos pudo haber trabajado, pero con criterios de bioseguridad. El resultado de una cifra de decrecimiento tan alta en el Perú es porque el periodo de aislamiento fue sumamente extenso, 107 días al 100%. México y Brasil, quienes no creyeron tanto en el COVID-19, lógicamente tienen resultados de coronavirus o de decrecimiento menores. Brasil menos 5.8 y México menos 9. Y eso se debe a que no todos los sectores estuvieron aislados y paralizados como fue en el caso peruano. Ahora, hay sectores, José, que están destrozados, como el sector de alojamiento y restaurantes, que tiene un nivel de decrecimiento en los últimos 10 meses de casi 54%. Ese es un sector que ni con FAE, MIPE de turismo vas a poderlo salvar. Tú ya ves en Lima restaurantes conocidos y no conocidos quebrados, y que lógicamente ya están cerrados, ya han retirado las mesas, las sillas. Así es. El letrero ya no, pero es una verdadera pena, siendo un país gastronómico al 100%, por lo menos tienes un 35% de restaurantes ya en situación de quiebra. Por lo tanto, mi pobre opinión es, cuidándonos y implementando medidas de bioseguridad, perfectamente puedes llevar adelante, con cuidado, actividad, todo tipo de actividades. Estamos dialogando con el doctor Javier Zúñiga, consultor económico, docente universitario. Doctor Zúñiga, hay quienes le dan una mirada hacia el 2021 proyectando un crecimiento en el país entre 8 a 10%, ¿no? Pero eso, para muchos, para algunos observadores, es con una economía que pueda marchar a ritmo estable, una recuperación económica estable, ¿no? Con un control del COVID-19 manejado de una manera aceptable, ¿no? Y si a ello le sumamos el otro factor que es mucho más preocupante, ¿no? Como el que está referido al populismo que está impulsando el Congreso, ¿no? Hemos visto el caso de la ONP, hemos visto el caso de la SFP, estamos viendo cómo se ha desmontado totalmente una de las mejores leyes que ha tenido el Perú, que es la ley de promoción al agro, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera? ¿Podemos mirar con optimismo en un crecimiento sostenido para el próximo 2021? Yo creo que con un Congreso como el actual, en donde yo no sé si sabe o entiende que su función no es gasto, sino su función es fiscalización y su función es la emisión de dispositivos legales bajo la modalidad de leyes, lo único que está haciendo es perjudicar la recuperación. El director del hemisferio occidental, el señor Werner, del Fondo Monetario Internacional, en una entrevista reciente al señor Alejandro Oppenheimer, decía que hay dos países que se pueden recuperar rápidamente, y son Chile y Perú. Uno, porque no dependen del petróleo; dos, porque venden minerales a la China y la China está mejorando; y tres, porque siempre han tenido una férrea política fiscal que les ha permitido guardar recursos y poder aplicar medidas contracíclicas en el momento en que vivimos. Pero el ingrediente adicional que tiene Perú es un Congreso
integrado por personas en donde no les interesa si es que tienen o no la función de gasto, y emiten dispositivos que lo único que hacen es entorpecer las actividades. El de la ONP es un caso flagrante. Sin recursos quieren darle una determinada cantidad de dinero a todos los jubilados de la ONP. Otro es el desembolso de las AFP. Otro dispositivo legal complica la disposición o el CAS, que todos los del CAS formen parte de la planilla del sector público. Es decir, dispositivos que complican la caja, que complican la posibilidad de recuperación, ¿no? Y que lo único que hacen es colocar inconvenientes en la economía. Uno de los programas que más resultados ha dado es el sector agroindustrial, que es perfectible, por supuesto que es perfectible, pero en las grandes manifestaciones de las personas vinculadas al sector agrario son las que provienen de empresas medianas bajo la modalidad de service o las que provienen de empresas familiares. Pero las empresas grandes no contratan bajo la modalidad de service, las empresas grandes pagan por encima del sueldo mínimo y lo único que van a provocar es que las empresas, si es que no tienen rentabilidad, se retiren del Perú o mecanicen al 100% las actividades manuales. Y de esa manera dejen fuera a cualquier cantidad de peruanos que trabajan en el sector agroindustrial. Es un tema que no les interesa a los congresistas. Los congresistas pareciera que quieren hacer su labor sí o sí, sin importarle el aspecto técnico y sin importarle que ellos no tienen la función de gasto. Ahora, uno de los temas que siempre exhibió el Perú como fortaleza ha sido su seguridad jurídica, ¿no? Y esta, nos duele decirlo, pero cada día está más vulnerada, ¿no? Ya no podemos exhibir como esa fortaleza para los inversionistas la seguridad jurídica en el Perú, ¿no? Sí. Yo siempre le he hablado a don José de las 3 reglas de oro para invertir, tanto inversionista local como inversionista del exterior. 1 es estabilidad política, no hay. 2 es poder judicial justo, no hay. Y 3, no me cambies la regla de juego. Y el Congreso las está cambiando permanentemente. Por lo tanto, lo único que queda es que el Congreso no se reúna con funcionarios técnicos que le indiquen lo que realmente debería de hacer. Ojalá que lo haga. Ojalá. Doctor Javier Zúñiga, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Desearle los mejores éxitos del próximo 2021, tanto para usted como para todos los peruanos que lo necesitamos de manera urgente. Le agradezco la gentileza, como siempre. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, feliz año y espero, don José, que el 2021 sea mejor y diferente. Ojalá que sea así, mi estimado doctor Javier Zúñiga. Un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.